Tal vez hay que reconsiderar lo del cubrebocas, señor Morticio. ¡Ah! ¡Tú me vas a mandar al panteón! Un poco de humo no lo va a llevar al panteón. Y además, hágame un favor. Si piensa irse, no regrese, ¿eh? No por lo que más quiera. ¡Ah! Voy a regresar a castigarte. Pues seguramente eso fue lo que pensaron algunas personas cuando este evento del que vamos a hablar el día de hoy ocurrió. ¡Ah! Así es, señor Morticio. Provocó muchas hablillas, causó cuentos y leyendas. Y como lo nuestro es eso precisamente, el día de hoy hablaremos del asunto. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a las sombras. La necromancia, arte de la adivinación que se logra a partir de convocar a los muertos de sus tumbas, era considerada una de las más aborrecibles manifestaciones de la magia en siglos pasados. La imagen del estudioso y dedicado mago John Dee, en compañía del poco escrupuloso Edward Kelly, convocando un cadáver en un cementerio, forma parte del imaginario colectivo de nuestros días como una de las que más se reproducen al hablarse de los alcances de la llamada magia negra. Pero la verdad es que no tenemos ninguna prueba de que tal cosa pueda suceder. En la época de John Dee, este fue uno de los motivos de descrédito que acabó con su prestigio y lo llevó a una lenta decadencia que terminó con la fama de que gozaba ante la corte británica. Y como sucedió en el caso de tantas y tantas personas vinculadas a la magia, no hubo necesidad de pruebas para condenarlo por esas circunstancias. A la fecha, el tema de los muertos volviendo a la vida ha formado parte de la ficción, en la que solo en los últimos años se ha considerado de un modo menos fantástico que antes. Tal vez porque los creadores del género de los zombies, como George R. Romero, con su famoso filme La Noche de los Muertos Vivientes, o de forma muy reciente, el guionista Robert Kirkman, con su texto para el cómic The Walking Dead, se han centrado más en las reacciones de los personajes ante la posibilidad de que los muertos vuelvan de sus tumbas. En ambos casos, destaca la forma en que desnudan los conflictos, miedos, carencias, cobardía y valores de los personajes centrales, quienes repentinamente deben enfrentar hordas de muertos escupidos de las tumbas por una razón desconocida. Es decir, el tema se presenta de forma mucho más realista cuando los personajes deben enfrentarse a situaciones en las que se cuestionan las cosas a las que les dan más importancia. Sus posesiones, la riqueza, su fama, su banalidad completa, queda expuesta cuando lo que les queda es preservar su vida ante una situación fuera de su control. Lo cierto es que, sin necesidad de recurrir a la fantasía, los seres humanos nos hemos visto ante situaciones en la historia de este viejo y traqueteado mundo en las que tales situaciones parecieron existir en realidad. Un buen ejemplo aparece en la obra de Daniel Defoe, quien narra escenas terribles en su Diario del Año de la Peste, que parecen reproducir las escenas de Kirkman o de un filme de Romero en la antigüedad, provocadas por los efectos de la peste. El libro de Defoe se publica en 1772, pero es claro que hoy en día sigue siendo tan vigente como nunca, al igual que las historias de zombies. Llegado a este punto, ¿será posible que la realidad compita con la ficción en cuanto a horror, de tal forma que no puedan distinguirse en ocasiones una de la otra?
¿Qué opinan ustedes? El año de 1850 para la histórica ciudad conocida como Puebla de Los Ángeles, y en realidad para prácticamente todo el estado, fue uno de los que difícilmente pueden olvidarse. Fue el año en que se construyeron 5 panteones: el del Carmen, el de la Concordia, el de San Antonio, el de la Merced y el de San Francisco. Y no fue exactamente por la apertura de los panteones por lo que este año fue inolvidable. Lo fue porque los panteones se construyeron debido a la inmediata necesidad que se tenía de los mismos. En ese año, la peste del cólera azotó una vez más al país. El primer brote ya había aparecido en la década que comenzó en 1830, ya que esta especie de cólera asiático se había expandido en Europa desde 1817. Se cree que fue por causa de los irlandeses que emigraron por aquella época a Canadá que el cólera finalmente se expandió al resto de América desde la provincia de Quebec. Y aunque hacia 1833 el primer brote que llegó desde esta zona del norte desapareció, reapareció en la República Mexicana de manera aislada en los años de 1850, 1854, 1866 y 1883. Quizás el dato merezca la pena para quien crea que una enfermedad desaparece en pocos años después de su primera manifestación. Pero esa es otra historia, y la nuestra aparece enmarcada en el contexto de una enfermedad cuyo nombre proviene del griego cólera, que significa flujo de bilis, y que se caracterizaba por los violentos vómitos, la diarrea y las abundantes secreciones que llevan al paciente a una muerte por deshidratación, debido a la gran cantidad de fluidos que desalojan las víctimas de este mal, que llegan a superar sus propias reservas cuando la enfermedad se complica. Papá. Papá. Lo vas a despertar. Es que... míralo. Se quedó muy quieto. Déjalo descansar. Respira. ¿Cómo no va a respirar? Anda, déjalo en paz. Sin hacerle mucho caso a su hermano, ella fue por un espejo de mano que ella empleaba para su arreglo personal. Ay, hermana. ¿Qué? Ahí vienes con el espejo para ver si respira. Si dices que está vivo, no sé cuál es el problema de que yo haga una pequeña prueba. Desde ayer está postrado en cama y ya casi no se mueve. Y tú has visto lo que le pasa a los enfermos. No se muere de un día para otro. Y estamos cuidándolo lo mejor que podemos. Pues sí. Pero a mí me da no sé qué verlo así. A cada rato parece que echa las vísceras. Me duele mucho verlo así. Finalmente, fue incapaz de contener las lágrimas. Papá. Está en manos de Dios. Él sabe lo que hace. Dejaron de abrazarse en cuanto escucharon el taconeo de los zapatos del doctor Heredia. Doctor, no está mejor. A ver, don Lupe, vine a revisarlo. El hombre en cama
con los ojos hundidos y casi inconsciente, no le respondió. Y la mujer nuevamente se ahogó en sollozos reprimidos. Déjenme auscultarlo. Muchas gracias, doctor, por darse un poco de tiempo para venir. En realidad, la cosa estaba muy grave. Vine porque me quedaba de paso, pero en cuanto me encuentro a alguien en la calle y saben que soy médico, casi no me dejan irme. Pero Don Lupe es otra cosa. Ustedes se han cuidado. Doctor, hacemos todo lo que nos ha pedido. Pues síganlo haciendo. No sé cuánto tiempo más va a durar esto. Parece un castigo divino. Para su consuelo, amigo, le diré que no creo que sea así. Ya tuvimos esto hace años y aquella vez sobrevivimos. Y volveremos a hacerlo, solo que las enfermedades no se van tan fácilmente. Además, ¿qué razón tendría Dios para enviarnos un mal así? Ya ve que entonces la gente decía que era por las reformas de Valentín Gómez Farías, y la reforma vino y se fue y aquí seguimos. En todo caso, la reforma fue un mal para la iglesia, pero no creo que eso ofenda mucho a Dios, ¿eh? Sí, yo creo que tiene razón. No respira, doctor. No está respirando. La joven no había abandonado su idea inicial de ponerle el espejo frente a la boca para ver si con su aliento, por poco que fuese, empañaba la superficie pulida de la diminuta luna en manos de la hija de Don Lupe. El doctor Heredia se aproximó rápidamente al hombre, quien permanecía postrado exactamente en la misma posición en que lo vio al llegar. Aplicó su estetoscopio en el pecho del hombre y, aunque se esforzó por escuchar algo, no oía nada. El doctor confiaba mucho en su instrumental. Al ver el demacrado rostro casi cadavérico de Don Lupe, no le quedaban dudas que la ausencia del latido del corazón y el estado en que se encontraba solo tenían un diagnóstico fatal. Y mientras el doctor, con rostro compungido y con un elocuente silencio, les anunciaba del deceso de Don Lupe, nadie se ocupó en ver que el pequeño espejo que había quedado cerca de su boca se empañaba levemente por un hálito casi imperceptible. Despertó. Al punto, sintió inmovilizado su cuerpo. Su visión había quedado tan afectada por todo el tiempo en que había mantenido cerrados sus ojos que no pudo distinguir sino manchones de colores oscuros. Lo peor fue cuando comenzó a recuperar el olfato. Las emanaciones que comenzaron a penetrar sus fosas nasales le hablaban de carne pasada, de olor acumulado por mucho tiempo, de excrescencias malolientes, de aromas mefíticos. Don Lupe no entendía qué estaba pasando. En vano trató de alzar un brazo. Ni sus fuerzas, muy pocas, se lo permitían, ni el espacio en que se encontraba en ese momento. Pronto comprendió que aquello que limitaba sus movimientos, aquello que lo constreñía a esa incómoda posición,
no era otra cosa que otros cuerpos. Aunque el pánico le brinda fuerzas sobrehumanas a algunas personas para sobreponerse a ciertas situaciones, Don Lupe no tuvo esa fuerza sobrehumana como para intentar la hazaña de incorporarse al darse cuenta de que los cuerpos ya no se movían. Y eso solo significaba que todos estaban muertos. El rítmico golpeteo del vehículo en el que iban sacudía aquella masa de cadáveres a cada instante. Don Lupe trató de entender cuál era su situación y cómo iba a salir de eso, que no parecía sino una sombría escena fantástica y grotesca de muerte en una novela macabra. Con cada sacudida, los cuerpos se iban reacomodando de tal modo que si al principio no le era posible hallar un modo de escape, ahora mucho menos, con todos los cadáveres que, por lo que seguía viendo, habían quedado en un estado lamentable. De algunos de ellos, al rozarlos, lo que sentía era prácticamente el hueso recubierto por un cuero viejo de piel. El aroma nauseabundo de todo lo que iba en la carreta iba poco a poco mareándolo y narcotizándolo para sumirlo contra toda su voluntad en un sopor infame y pesadillesco. Al irse agitando aquella carreta, Don Lupe se desmayó sin poder evitarlo, al quedar de frente a él un rostro de una mujer, quien con los ojos vidriosos, idos, ausentes, lo miraba desde la profundidad de la eternidad. Al cobrar conciencia de nuevo, agradeció que aquel horror que había visto antes de desmayarse de espanto lo hubiera hecho caer de nuevo en la inconsciencia. Ahora, a aquella masa maloliente se le había sumado el aroma de tierra húmeda. Don Lupe escuchó el estrépito sordo de varios cuerpos que caían en aquel lugar. Con el temor de descubrir algo aún más desagradable que lo que había visto antes, Don Lupe abrió los ojos. Varios hombres lanzaban los cuerpos unos sobre otros en aquel agujero gigante de tierra. Los pobres cadáveres, desnudos algunos, pálidos todos ellos, esqueletos que solo conservaban algo de carne sobre los huesos y que de manera impúdica arrojaban sin mayor ceremonia en aquella fosa al aire libre. Los improvisados sepultureros cubrían sus rostros con pañoletas oscuras que les brindaban a sus imágenes un aspecto más que siniestro. Cumplían aquella labor macabra con una llaneza y falta de respeto propias de quien se ha acostumbrado a ver a las personas como objetos, como muebles, como desechos. Don Lupe escuchó la forma en que algunos huesos de las personas se rompían con un crujido estremecedor. De pronto, a lo lejos, escuchó algo que, si bien al principio creyó que se trataba del maullido de un gato o bien del aullido de un perro, después reconoció en toda su espantosa verdad. Era un gemido humano. Había personas vivas en la fosa. ¿Por qué los estaban tirando así? ¿Por qué nadie se había tomado siquiera la molestia de comprobar si en realidad estaban muertos o no?
Y entonces recordó que tampoco nadie se había preocupado por él mismo, ni de saber si estaba muerto o no lo recordaba. A poco, su cerebro comenzó a reaccionar, a recordar que había estado enfermo. Había escuchado historias horribles, como la de aquel hombre a quien habían arrojado a la fosa común y del que contaban que ya estando ahí, comenzó a pedir con voz desmayada un atole. ¡Un atole! Era lo que quería aquel infeliz en el momento en que despertó, quizás inconsciente de que se hallaba en un sitial de cadáveres. Y lo peor del relato era que uno de los sepultureros, sin ninguna consideración, siguió arrojándole tierra a la cara. El infeliz don Lupe, al recordar ese horrendo relato, ya no supo si moverse o quedarse inmóvil. Si no se movía, muy probablemente se arriesgaba a que lo enterraran con el resto de los cuerpos en aquella fosa común. Y si se movía, desconfiaba de aquellos hombres. Quizás lo rematarían para que no les evitara cumplir con su labor, o quizás lo harían si les pegaba un susto de muerte, de modo que optó por esperar el momento adecuado en el que los enterradores se hubieran retirado. Una vez que pudo moverse, probó a intentar incorporarse. Su desesperación por escapar de ahí solo se vio superada por la ansiedad y el temor que le producía la posibilidad de que lo devolvieran al sepulcro. Como eran tiempos complejos, de la manera que pudo se proveyó de ropas, y de la misma forma en que había decidido no darle a conocer a los sepultureros que no había fallecido, calculó que la impresión que le produciría a su familia el comprobar que no había muerto podría ser igual de desafortunada. Consideró que lo más prudente era retirarse de su ciudad, la ciudad de Tehuacán en Puebla, en la que se daba un tiempo de enviar una carta a su familia para explicarles su espantosa aventura. Una vez que lo hubo hecho, regresó con la seguridad de que a nadie le produciría una fuerte impresión su regreso entre los muertos. Con todo y la precaución de don Lupe, sus familiares igualmente se conmovieron profundamente por el evento, y quienes conocieron este asunto de oídas lo convirtieron en un tema de conversaciones y leyendas sobre don Lupito, conocido como don Lupito el Muerto. A partir de entonces, en uno de esos instantes en la vida en que la realidad le roba su espacio a la fantasía de horror. Ay, ¿y eso lo viste de la carta? Mire, para ser muy precisos, en realidad eso es lo que constituye lo legendario de este asunto. Ay, La carta como tal no la conocemos realmente, sin duda alguna. Debe ser uno de los documentos más pavorosos de aquella época, tan solo comparable con aquel que mencionamos al principio de la historia, es decir, el diario del año de la peste de Daniel Defoe. Ambos documentos que definitivamente nos ilustran sobre uno, cómo se vivió, y el otro, cómo tuvo que vivir una persona desde la perspectiva de los muertos. ay. Así es, señor Morticio, y mientras nosotros nos quedamos con muchas reflexiones en este sentido, esperando que saquen
la mejor conclusión al respecto de ello en su casa. Nosotros trajimos el relato y ya nos vamos a despedir por causa de ello, no sin antes recomendarles que ustedes se pasen a la descripción para ver una gran cantidad de situaciones que estoy seguro que pueden interesarles, como es el caso de las crónicas de Morticio. En las crónicas de Morticio ustedes van a encontrar una serie de datos sorprendentes, inesperados, extraños, ocultos, misteriosos, e incluso algunos que probablemente ya se ha hablado de ellos, pero que definitivamente no habían tenido una comprobación científica como la que se llegó a tener en el caso de los perros que tienen percepción extrasensorial. ¿No es así? Pasen ustedes a las crónicas de Morticio, su canal, su cuenta en TikTok, y ustedes se sorprenderán con esta serie de datos. Asimismo también les recomendamos que si no quieren perderse los videos tanto de esta plataforma como también la de YouTube, a la cual si ustedes han llegado por primera vez les recomendamos que se suscriban, que nos otorguen un like si es que les gusta el trabajo, y asimismo también que activen las notificaciones. Pueden ir a la página de Facebook Las Leyendas del Cuervo, donde tenemos los vínculos de todos estos videos y también los de las crónicas de Morticio. En estos videos ustedes van a encontrar también historias pasadas que probablemente no saben que a lo mejor hemos tratado en el canal, pero ya tenemos más de 70 episodios, suponemos que algunas cosas bastante conocidas seguramente ya las hemos tratado y espero que ustedes las puedan encontrar para seguirse entreteniendo con las leyendas del cuervo. Asimismo también no olviden suscribirse a Bienvenidos a las Sombras, el grupo en que ustedes podrán, a través de las encuestas y de la interacción con otros usuarios, ver de qué tipo de cosas les gustaría seguir viendo en este canal. Pero mientras ustedes lo hacen, nosotros nos retiramos para que la próxima semana tengamos la oportunidad, una vez más, de darles la bienvenida a las sombras.